Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días en esta media mañana por el aire de Graffiti. En el Ecuador, ¿cómo En era? el Ecuador de la semana, estamos en la mitad de la semana, se nos acerca el finde, parece que viene Santa Rosa, viene con atraso. Sí, para el jueves. Encima viene apurada, así que va a pasar rápido. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a contar de qué se trata el programa de hoy. Casos de COVID, reunión de masa con el embajador de la India, eliminarán aportes a pymes que tomen trabajadores. Alemania, ¿cuál es el costo de las viviendas? Educación, ¿se va a convertir en un negocio? Y el debate presidencial, ¿cuándo van a ser los debates presidenciales? La columna de Pablo Aceto se llama ¿Existe peligro de recesión en el mundo? Bueno, muy bien. ¿Tenemos la columna de Cortés, Pablo? El 26 de julio pasado se produjo un golpe militar en Níger, país del África Occidental, sin costas al mar, que ha traído bastantes repercusiones internacionales. Anteriormente, desde 2020, se habían producido 2 golpes militares en Mali y sendos movimientos similares en Guinea, Burkina Faso y Chad. Este último tras la muerte del presidente constitucional en combate contra milicias islamistas. También se frustró otro en Gambia. La semana pasada tuvo lugar uno más en Gabón. El caso de Níger, más que los demás hasta ahora, produjo serias preocupaciones en su ex metrópoli, Francia. La nación africana produce el 20% del uranio que importa Francia, posiblemente el país del planeta que en mayor medida ha confiado el abastecimiento de su red eléctrica a la energía nuclear. También es un importante productor de oro, entre otros productos. No solo Francia y otros países, sino también la Unión Africana, se expresaron en contra del derrocamiento del gobierno constitucional. Sin embargo, fueron muy diferentes las motivaciones y hasta dónde están dispuestos a llevar el cuestionamiento. Mientras que el organismo que nuclea a la casi totalidad de las naciones del continente se vio movida por un apego a la legalidad democrática y no está dispuesta a generar un conflicto militar a partir del tema, Francia ve afectados seriamente sus intereses en ese continente. Ha habido en Níger numerosas manifestaciones populares de apoyo al gobierno militar, el que ha suspendido sus exportaciones de uranio a Francia y ha pedido el retiro del embajador de ese país, a lo que el país europeo se ha negado. En una de las manifestaciones, frente a una base militar francesa, se exigió y emplazó además al retiro del contingente militar galo, amenazando con emplear la fuerza, con previsibles consecuencias trágicas en caso contrario. También han aparecido carteles amistosos hacia Rusia y China en algunas de las manifestaciones. Francia no está en condiciones de recurrir a su propio poder militar para enfrentar a los nigerinos, bajo gran riesgo de empeorar aún muchísimo más su imagen e influencia en África, ya en precipitado declive. Ha optado entonces, como en otras ocasiones similares, por dejar que gobiernos africanos afines sean los que lleven la voz cantante. Así, la Comunidad de Estados del África Occidental, CEDEAO, amenaza con intervenir militarmente en Níger para reponer al presidente depuesto. Sin embargo, de los 15 países que lo integran, solo Nigeria tiene un poderío militar importante y el Senado de ese país ha rechazado el pedido de su presidente para autorizar la intervención de militares nigerianos en una operación de ese tipo. Entre otras razones, hay liderazgos políticos locales que temen que un conflicto armado de envergadura en Níger, que tiene una extensa frontera con Nigeria por el norte, desborde en oleadas de refugiados hacia su territorio. Además, países gobernados por militares como Burkina Faso y Mali estarían dispuestos a actuar al lado de Níger si fuera atacada. Argelia, con un gobierno civil, criticó al golpe en Níger, pero se opone a una intervención militar.
Estados Unidos envió a su funcionaria Victoria Nuland para conversar con la Junta Militar Nigerina. Se trata de la subsecretaria de Estado, de más que lamentable pasado por su papel en Ucrania, casi liderando el golpe de 2014 en ese país que llevó al escenario actual, y en Sri Lanka, donde su visita también terminó en golpe. Lo que más le interesa a Estados Unidos es preservar su base de drones en Níger, la más importante que tiene en África. Aprovechó para ello los vínculos con Estados Unidos, por su formación y pasado, de uno de los miembros de la Junta Militar Nigerina. Como ya demostró al formalizar la alianza AUKUS con Australia y el Reino Unido, que arruinó un muy importante negocio francés para vender submarinos a Australia, Estados Unidos prioriza sus intereses nacionales muy por encima de los países europeos, a los cuales no cesa de utilizar y humillar, obligándolos a adoptar políticas contrarias a los intereses de sus propios pueblos. Esta semana en Gabón hubo también un golpe militar, producido tras conocerse la victoria para su tercer mandato de Ali Bongo, por más del 60% de los votos. La oposición denunció fraude, como lo había hecho también infructuosamente cuando Bongo fue electo para su primer y segundo mandatos. Existe cierto consenso nacional e internacional de que esos fraudes efectivamente existieron, y además Bongo es el segundo presidente de una familia que gobierna el país desde 1967. Su padre lo hizo por 42 años hasta su muerte, siendo sucedido por el hijo. Venía manteniendo, como otros gobernantes de la región, relaciones más que amistosas con Francia, pero en el nuevo escenario mundial había además comenzado a diversificar las relaciones y, por ejemplo, era una de las muchas naciones africanas que se habían negado a condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. También pesaban sobre la dinastía acusaciones de corrupción, apareciendo, por ejemplo, en los Pandora Papers, en un país con muy altos niveles de pobreza. Su salud era además precaria. La Unión Europea criticó ambos golpes, pero al gabonés lo hizo con una declaración más matizada por todas estas circunstancias. Como en Níger, ha habido evidencias claras de un respaldo popular al movimiento militar. Desde la Edad Antigua y hasta mediados del siglo XIX, se habían desarrollado en África diversos reinos e imperios con avanzadas culturas, desarrollo comercial, agrícola, etc. Algunos de ellos pueden verse en la serie emitida por Canal Encuentro, Grandes Civilizaciones de África. En 1884, en el Congreso de Berlín, las principales potencias europeas, sin la presencia de ningún africano, acordaron cómo repartirse el continente y a partir de allí libraron guerras de conquista contra los africanos, casi todas las cuales ganaron en base a la superioridad militar y a tretas diplomáticas. La excepción fue Etiopía, cuyo emperador libró una exitosa guerra contra Italia, a la que le había tocado ese sector en la rapiña europea del continente, que mantuvo así su independencia. En 1936, Mussolini fue por la revancha. Los pueblos africanos mantuvieron sus resistencias y las intensificaron tras la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que en agosto de 1941, poco antes del ingreso de Estados Unidos en esa guerra, Roosevelt apabulló sobre un barco de guerra anclado frente a Canadá a un acorralado Churchill, al que le costaba sobrevivir tras la conquista hitleriana de casi toda Europa, que además acababa de invadir la Unión Soviética y avanzaba a gran velocidad dentro de ella con su Blitzkrieg, o guerra relámpago. Se firmó así la Carta del Atlántico, un mes luego suscrita por otros mandatarios europeos, donde, entre otras cosas, se comprometían a un mundo posguerra sin colonias. Estados Unidos también dio el ejemplo en 1946, permitiendo la independencia de Filipinas, a la que había conquistado mediante un genocidio en 1902. Un mundo sin colonias formales de las potencias europeas permitiría así a los Estados Unidos competir también por esos mercados y materias primas, y ese fue el precio que Roosevelt exigió a Churchill para ayudarlo a no sucumbir ante el nazismo. Terminada la Guerra Mundial y recrudecidos los movimientos de liberación nacional, potencias como Gran Bretaña recurrieron a las torturas, desapariciones y terrorismo de Estado para sofocar, por ejemplo, la rebelión de los Mau Mau en Kenia en la década de 1950. En 2013, abrumado por las evidencias incontrastables, el Estado británico pidió formalmente perdón a Kenia.
Francia había actuado en forma análoga en Argelia, Senegal y otros territorios. Ha sido aún más renuente que los ingleses a reconocer sus culpas. En el Congo, entre Bélgica y los Estados Unidos, urdieron las torturas y el asesinato del independentista Patrice Lumumba y otros patriotas, como se sabe hoy por documentos desclasificados sin discusión. Francia en particular logró mutar su colonialismo por un neocolonialismo y no dudó en sabotear a los líderes independentistas que se oponían, como Sékou Touré en Guinea, al cual, entre otras maniobras, los servicios de inteligencia franceses le inundaron el país con billetes falsos para desequilibrar la economía, en la llamada Operación Persil. Estos golpes militares de los últimos años se han producido en el Sahel occidental. El Sahel es la franja oeste-este que corta el continente justo al sur del desierto del Sáhara. En dichos movimientos militares se percibe una marcada inclinación antifrancesa. En el de Gabón ello no es aún tan claro y parecen mucho más fuertes otros factores internos, que por supuesto están siempre presentes en todos los países. Sin embargo, siendo el país un importante proveedor de manganeso, pero también de petróleo, las compañías francesas que lo extraen vieron caer notoriamente sus acciones en la bolsa. Muy bien. Aumentaron los casos de COVID por sexta semana seguida. Hubo 16 muertos en los últimos días. Los especialistas mencionan dos factores. Por un lado, el virus no tiene un comportamiento estacional y cuando hay subas se relaciona con una nueva variante. Y además por el drástico descenso de las tasas de vacunación de refuerzo. En la última semana hubo 2.648 casos en todo el país, de los cuales fallecieron 55 personas. Los casos de COVID crecieron en las últimas 6 semanas, por lo que se recuerda la importancia de aplicarse las dosis de vacuna de refuerzo. El problema es que la tasa, como decíamos, de vacunación de refuerzo cayeron, lo que deja a mucha población con niveles bajos de protección. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud informó que en los últimos 28 días se notificaron más de 1.400.000 casos y más de 1.800 muertes. Si pasaron más de 6 meses de tu última vacuna, tenés que vacunarte. Bueno, las recomendaciones de siempre: ventilación de los ambientes, uso de barbijo en espacios cerrados, en momentos de brote o cuando se tienen síntomas, y el lavado de manos. Vamos a otro tema. Sergio Massa se reunió con el embajador de la India con el objetivo de aumentar exportaciones. Recibió a Dinesh Bhatia en el Palacio de Hacienda, el segundo encuentro en menos de un mes. El país asiático se ubicó como el quinto destino de los productos argentinos en 2022. Reafirmaron el compromiso de profundizar la asociación económica antes de la cumbre del G20 en Nueva Delhi. El objetivo es aumentar las exportaciones nacionales, abrir la Argentina a la industria farmacéutica india y promover inversiones en informática, sector automotriz y agronegocios. India es nuestro cuarto socio comercial. El G20 se va a reunir en Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre. Un G20 devaluado, no está ni Rusia ni China. Claro. Ya anunciaron que no iban a estar. No es por un conflicto con la India, sino también es parte de la estrategia chino-rusa, para dejar un poquito más devaluado el G20. No deja de ser importante, a tal punto
que estos acuerdos que se llega con la India, a ver, vos fíjate, ¿no? Estamos hablando de industria farmacéutica, nosotros lo hemos vivido eso, ¿no? Cuando se hablaba de industria farmacéutica, automotriz, se hablaba de Alemania, ahora se habla de India. De India, exactamente. Tecnología. La India es parte del BRICS, parte importante del BRICS, que en este mundo, después vamos a hablar sobre el tema de la recesión, ha tenido la capacidad de sacar por año 10 millones de hindúes de la pobreza. Digo, estos son datos para tenerlos en cuenta. Muy bien, vamos a otro tema. ¿Eliminarán aportes a pymes que tomen trabajadores en los próximos 2 años? El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que el objetivo de la medida es transformar los programas sociales en empleo e incorporar jóvenes al mercado de trabajo. En los próximos 2 años, cada pyme que tome un trabajador no pagará aportes ni contribuciones. Nos quieren envenenar con el antagonismo político. Nosotros convocaremos a un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que nos permitirá construir un proyecto de nación, dice Massa. Debemos desarrollar y defender la industria argentina frente a la idea de romper con China y con Brasil. Debemos abrir nuevos mercados para vender trabajo argentino. Hay que decir una cosa con respecto al BRICS. No es un contrato de exclusividad. Ni los chinos, ni los rusos, ni los hindúes te dicen, mire, comercie con nosotros y con nadie más. No es la Unión Europea. La Unión Europea te hace esas cosas porque encima te pone condiciones de cómo tenés que producir y esto y lo otro. De hecho, si mañana la Unión Europea o Estados Unidos, especialmente la Unión Europea, bajara los aranceles de importación, nosotros lo exportaríamos. Que esto es lo que por ahí no se entiende. No, quedamos ahí no quedamos con nadie. Es un tratado de libre comercio. El caso de la India, por ejemplo. No es un contrato de exclusividad. Ahora, si los europeos quieren comerciar con la Argentina, es muy sencillo. ¿Se acuerdan de la cuota Hilton? ¿Cuánto se ha hablado de la cuota Hilton? Que era la posibilidad, una cuota, una partecita de producción de carne vacuna para llevar a Europa. Las peleas que hubo con eso, porque esa cuota iba con bajos aranceles, era competitivo en el mercado europeo. A todo lo demás te meten aranceles. Después, a nosotros, para nosotros es libre mercado, pero ellos te ponen aranceles, te ponen impuestos a lo que vos vas y vendés, lo que hace que sea muy caro. Si mañana sacan los aranceles, se comercia con ellos. ¿Cuál es el problema? Creo que por ahí no se está entendiendo. No es que quedamos atrapados en las garras del comunismo. No, somos libres de comerciar con el que sea. Los rusos no son comunistas, los hindúes menos, son budistas, no sé qué cosas son. Los africanos menos, los comunistas son los chinos y poco les interesa el comunismo. El comunismo es para ellos, no para los demás. Los demás que hagan lo que se les antoje. Si así fueran hacemos comercio. Pablo. No, pero son negocios, no ideologías. Pero igual, y son comunistas. ¿Y cuál es el problema? Claro. El problema de ellos, en definitiva. Ahora, tampoco es que estamos atrapados ahí. Se puede comerciar con Europa. Ahora, el problema no es que nosotros querramos venderle vaca a Europa. El tema es que te la reciban. Porque si ellos te meten aranceles,
te meten proteccionismo, que tanto critican el proteccionismo argentino. Ahora ellos te meten proteccionismo y vos te la tenés que comer. No es así. Muy bien, salimos de nuestro país y vamos a Alemania, porque casi la mitad de los alemanes tiene dificultades para pagar los costos de las viviendas. Un 40,5% de los alemanes apenas puede hacer frente a los costos de la vivienda, en especial a los vinculados con el pago del alquiler. De acuerdo a una encuesta realizada, el alquiler representa casi 1/3 del salario promedio. Alemania es un país donde la mitad de su población alquila, según datos del 2021. De acuerdo con la encuesta, un 62,4% considera que los costos son elevados. Un 30,2% afirma que apenas puede pagar su vivienda. Y un 7,4% dice que ya no puede pagar los gastos. Esto, unido al fuerte aumento del costo de vida, está llevando a muchas personas a un punto de ruptura financiera. Para acceder a una vivienda propia, los obstáculos son, según los encuestados, falta de capital propio, elevados costos de financiación y compra y falta de oferta. Ahora, no estamos describiendo la situación en nuestro país, estamos hablando de Alemania, Pablo, No, esto era hasta hace poco uno de los países del mundo. Era la cuarta potencia económica, que ya no es más la cuarta, está la India ahí. Exactamente. Esto no es solamente en Alemania, esto es en toda la zona euro. Bueno, vamos a hablar de eso cuando... En toda Europa prácticamente, en toda Europa, que habla de una problemática que está relacionada justamente con el dólar, el aumento de las tasas de interés. ¿Qué es lo que trae el aumento de la tasa de interés? Es lo que se conoce como renta fija. Muy pocos negocios, la construcción, la comercialización de esto, de lo otro, salvo de los productos novedosos, como puede ser lo relacionado con la inteligencia artificial, todo producto disruptivo, hasta que no es deglutido por el tiempo, por la novedad y por su efectividad, da ganancias extraordinarias, como es el caso de la inteligencia artificial. Pero todo se está yendo hacia la renta fija, es decir, a las deudas soberanas, como el caso, por ejemplo, de la Argentina. La tasa de interés anual es de 118%, plazo fijo. No hablemos ya de los títulos de deuda, pero también pasa en Estados Unidos, pasa en la Unión Europea. Eso está aspirando toda la plata. Nadie va a construir casas para vivienda teniendo una renta fija, sin riesgo, que es la que te da los bancos centrales. Esto también es parte de la crisis que se está dando, y el aumento de los costos, no la inflación, el aumento de los costos, porque la inflación, la palabra inflación, te habla de número inflado. Cuando hablamos de un número inflado es un precio que se llega independientemente de los costos de producción. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de aumento de costos. Por ejemplo, la energía. Francia va a tener un 90% de aumento de la energía porque ahora los africanos pretenden, en su atrevimiento, cobrar lo que se llevan. Lo que es de ellos. Lo que es de ellos. Así que ahora van a tener un aumento del 90%, y esta es parte de lo que es la crisis global.
Muy bien, Pablo. Vamos a tu columna. ¿Existe peligro de recesión en el mundo? Ya está. No, ya no es una realidad. Esto que veníamos hablando sobre el tema de Alemania, el aumento de los costos, esto va a traer también graves problemas sociales, ¿no? Porque cuando la cosa anda bien, está todo bárbaro; cuando anda mal, lo primero que lo ligan son los extranjeros, después salen a buscar la diferencia por otro lado. Pero también es cierto que esto es una realidad del mundo occidental. No, Oriente no está pasando por la misma situación. No es que esta crisis no le pegue. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores son los europeos. Y los europeos han dejado de consumir. ¿Por qué? Porque se empobrecieron. Tienen que pagar más de alquiler, tienen que pagar más de luz, más de gas, más de alimentos, porque toda la cadena de producción se encarece y llega en un proceso mucho más corto, pero sí mucho más acelerado, que es el de la Argentina. La Argentina tiene el mismo modelo que el europeo, que es un modelo muy sujeto a los intereses de las multinacionales, del consenso de Washington. A los europeos les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tenían que hacer los europeos contra Rusia? Andaban bárbaros con los rusos. Los rusos le vendían un montón de gas, se lo vendían barato. Y de golpe vamos a hacerle la guerra a Rusia. Bueno, bárbaro. En Irak, por ejemplo, habían llegado a un acuerdo con Hussein para comprarles el petróleo de Hussein, de Irak, con euros. ¿Qué es lo que hizo Norteamérica? Le declaró la guerra a Irak porque había, no sé, armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Pero la verdadera historia de Irak, la invasión de Irak, es porque Europa había empezado a comercializar el crudo con euros con Hussein, por afuera de los intereses norteamericanos. Es decir, todos los que fueron por esa vía hoy están empobrecidos. Otros que tomaron otros caminos están saliendo de la pobreza. Que es el caso de los BRICS, concretamente, de países que no son los BRICS, pero por ejemplo Bolivia. Hoy Bolivia, sin decir que tiene los problemas solucionados, pero fíjense lo que es su tasa de inflación, fíjense en lo que son sus proyecciones. Le va a costar varias generaciones salir de la pobreza, pero por lo menos uno ve ahí un horizonte. Acá todo lo contrario, que son todos los países que tienen políticas sometidas a los intereses centrales de las grandes corporaciones norteamericanas, que hoy por hoy están haciendo gran negocio porque evitaron que Rusia le venda su gas barato y abundante a Europa, para ello vender el gas, el poco y caro gas que sacan del fracking, que lo tienen que llevar por barco. Y ese es el motivo del empobrecimiento europeo. Lo decíamos creo que en el programa del viernes, casi sábado. Uno de cada 3 británicos está por debajo de la línea de indigencia, de pobreza e indigencia. Por ahí es que viene zafando por la época del año. Eso está en verano, es España. Vienen zafando, no van a zafar mucho tiempo más, dado que lo que es la gran locomotora que le da vida a Europa, que es Alemania, está empobrecida. Está empobrecida
y no le vemos solución. Porque su producción, que dependía del gas barato de Rusia, no existe más. ¿Quién tiene eso? Su principal competidor. ¿Quién es? China. Hoy China tiene una mejor industria, más productiva y encima con costos más baratos. ¿Cómo competís contra eso? En su momento, en la industria automotriz no había con qué pegarle a Alemania. Ni a Alemania ni a Italia. Especialmente con lo que eran los motores de combustión interna. Ahora ¿qué hicieron los chinos? Empezaron a producir autos eléctricos. Es decir, bueno, mira, ahí nos ganaron, vamos por el auto eléctrico. No hay con qué ganarles. Porque mientras uno sostenía un modelo de producción, los chinos ya estaban viendo dónde había litio, dónde había cobalto, y ahí fueron por todos lados a arreglar esos asuntos en África, en América Latina, y la verdad que los autos eléctricos chinos son infinitamente superiores a lo que puede hacer Tesla o BMW o Mercedes. De hecho, no solamente Europa perdió el mercado chino, que era un mercado importante, 1.400 millones de personas, es algo importante. No solamente perdió el mercado chino, porque ya los chinos comercializan sus propios autos en China, sino que está ya entrando en el mercado europeo con los autos eléctricos chinos. Esto, usted dirá, ¿y esto a mí en qué me afecta? Y afecta mucho. Afecta mucho porque hoy 2 de 3 candidatos están hablando de salirse de BRICS, meterse en ese terreno complicado que es hoy la Unión Europea, que a ver, si hay que comerciar con la Unión Europea, se comercia, no hay ningún problema. Ellos lo que tienen que hacer es sacar los aranceles y comerciamos. Ahora, si ellos te ponen los aranceles para que vos no puedas venderlo en nuestro producto, entonces como ¿qué acuerdo hacemos? No hacemos ningún acuerdo, no hay posibilidad de acuerdo de qué. Y la Argentina, que esto sí hay que decirlo cuando se habla de BRICS, ahora la Argentina es parte de BRICS, se plantea de que con la incorporación de Argentina, el BRICS estaría controlando el 60% de la producción de petróleo, lo cual no es cierto porque la Argentina no controla su petróleo. El precio de crudo está llegando a $90 el barril. Cuando estaba a precio negativo, por abajo, cuando llegó a estar por debajo de los $2 el barril, ¿se acuerdan? Durante la época de la pandemia, nosotros teníamos el barril criollo, pagábamos por nuestro crudo a las empresas extranjeras $45 el barril, cuando en el mundo salía 12. Estas cosas parece que se han olvidado, pero ahora que aumenta el precio de crudo, no quieren cobrar a valor de mercado nuestro propio petróleo. A tal punto se asemeja nuestro modelo económico al europeo que Tecpetrol, que es una de las concesionarias de crudo en Vaca Muerta, está haciendo un récord de producción de gas que los transporta a través de los gasoductos que hizo el Estado. Fíjense una cosa, qué detalle. El Estado argentino financia la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Sí. ¿Quién es una de las empresas que hacen el gasoducto? De Techim.
Techín, de Paolo Roca. Exactamente. Sí. Para transportar qué crudo. El crudo que produce Texpetrol de Techín. Pero no lo pagó el gasoducto Techín, lo pagamos nosotros. Claro, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el dilema argentino? ¿Cómo se explica la pobreza en el país? Es el curro. Curro a gran nivel, porque, a ver... Nosotros le estamos poniendo a las empresas extranjeras toda la infraestructura, con No, nuestra plata. Esta es nacional. Recordarán que Techín fue la que compró la siderurgia, Alto Hornos Zapla. La Argentina producía acero. Ellos agarraron, desmontaron todo y se lo llevaron a Brasil. Sí. Entonces la Argentina dejó de producir acero. Estas son las cosas que explican. No, a ver, yo no estoy defendiendo ni los planes sociales, ni lo otro. Ahora, que los planes sociales que representan el 0,2% del PBI no explica el empobrecimiento argentino. Más allá que uno esté de acuerdo o no, no es lo que estoy discutiendo. Lo que estoy diciendo es que no estamos pobres por el 0,2% del PBI. Ahora, es lo que difunden los medios, que estamos es pobres lo que difunden todo. Por los planes sociales. Es lo que difunden y no es todo. así. Ahora, nadie dice que nosotros subsidiamos a Techín para la producción de petróleo, cuando se supone que los inversores son ellos, los que deben poner la plata. ¿Quién es el inversor? Usted es el que viene a poner la plata. Muy bien. Ahora, ellos van, lo financiamos nosotros. Encima se quejan de que hay pocos dólares, porque encima también quieren los dólares del campo. Nosotros le financiamos lo que es el transporte. Digo, a ver, si alguien tiene una empresa, vamos a decir, de galletita, y lo tiene que vender a Santa Clara del Mar, estamos en Mar del Plata, a Santa Clara del Mar. Los costos de transportar las galletitas a Santa Clara del Mar, ¿quién los paga? Usted lo paga. Ahora, Techín, que saca el petróleo que de los argentinos, que lo vende a precio internacional, como si no fuera nuestro, y que para transportarlo contratamos a Techín y lo financiamos a Techín para que haga el gasoducto, para que ellos hagan más plata. Esto me hace acordar el tema del ARSAT. Cuando los argentinos ponemos un satélite en el espacio para asegurar el negocio a los gallegos de Telefónica, ahora Movistar, para que hagan el negocio del 4G. A ver, si ustedes son los inversores, ustedes quieren hacer negocio, el satélite financiero ustedes. Ahora, eso sí, cuando desde el Estado argentino se quiso poner como servicio esencial para que no aumentaran cuando quisieran, ellos se negaron y metieron un amparo. Ahora, cuando nosotros le financiamos el negocio del 4G con un satélite que pagamos entre todos los argentinos, ellos no presentaron un amparo. Entonces, este modelo que vemos que empobrece a Europa es el mismo que tenemos nosotros, pero por ahí visto en otro se ve más claro. El problema de la Argentina no son los planes son la consecuencia, una consecuencia trágica, porque distorsiona todo, no está bueno. Ahora, tampoco es el problema de la Argentina. El 0,2% del PBI no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es toda esta riqueza que se escapa por los costados. Esto lo digo más de una vez para que se entienda. ¿Por qué la Argentina
emite sin respaldo? Y porque el respaldo se va por todos lados. El Estado perdió la renta extraordinaria de sus recursos naturales. Ya tiene empresas extranjeras que encima hay que subsidiarlas. Y hay que disponer de dólares para que ellos puedan mandar sus utilidades al extranjero. Estos son los dólares que nos faltan. Ni hablemos, a ver, aparte de los negocios, que también está en Europa, que es BlackRock, estaba en la Argentina. Pero la plata la tenía en pesos. Y precisó un Macri que se endeudara, trajera dólares, BlackRock, para que BlackRock pudiera convertir esos pesos en dólares y llevárselo. Esa es la deuda externa de Macri. Y no estoy diciendo campaña ni para uno ni para el otro, porque de la misma forma que digo esto de Macri, digo del kirchnerismo que le entregó vaca muerta a las petroleras extranjeras. Porque en cierto punto son todos iguales. Por eso vamos de fracaso en fracaso, porque en el fondo ninguno de estos cambia nada. Cambian matices, pero en el fondo, en lo que es la guita, son más o menos iguales. Algunos más ordinarios que otros, pero son más o menos iguales. Hoy se está hablando, bueno, ya no se habla más de la dolarización, parece que la dolarización no va más. Nos dimos cuenta que no se puede dolarizar sin dólares. Maravilloso. Sí. Una cosa que lo hemos dicho en el programa, de qué dolarización estamos hablando si no tenemos para importar insumos básicos de la salud. Y esto quieren dolarizar. Más o menos como que yo me quiera peinar las clines. Estamos igual. El próximo gobierno, si no tiene una política de recuperar las rentas extraordinarias de los recursos naturales, la diferencia de dónde la va a sacar, de la emisión y de los impuestos. Esto así de sencillo. Había una candidata que la conocemos por la televisión, Marcela Pagano, que decía que Milei, la forma que iba a controlar las provincias era con los fondos discrecionales del Tesoro Nacional. Eso es emisión. Porque vos para extorsionarlo, vos tenés que emitir, porque otra cosa no tenés. Entonces, seguimos en la misma. Acá la diferencia se hace recuperando lo que se perdió en los 90. Y esto es lo que hay que entender acá. No hay la varita mágica que dolarizaste y de golpe nos convertimos en primer potencia mundial. A ver si nos entendemos. Somos la última economía del mundo usando la moneda de una primera potencia. ¿De dónde? Es como que yo salga a la calle con el saco de Schwarzenegger y me va a sobrar por todos lados. Y lógico que me va a sobrar por todos lados. El tipo mide 2,5 metros, 5 metros de ancho, y me pongo el saco y me hago una carpa con el saco. Esto lo dice Pinti en uno de los monólogos. Queremos dolarizar, porque no es la primera vez que se habla de dolarización. Somos el último orejón del tarro, vamos a andar con dólares. ¿De dónde se vio eso? Eso es también, y la mea culpa como votantes la tenemos que hacer, porque esta gilada la aceptamos nosotros, Realmente pensar que no va a cambiar la vida dolarizar, como si en algún lado le hubieran cambiado la vida a alguien,
realmente pensar que nosotros vamos a andar con los dólares como si fuéramos norteamericanos, es la misma gilada de los años 80 con la plata dulce. Hay una película que es muy interesante, que se llama Plata Dulce, una película vieja, que hablaba también sobre una etapa de dolarización, donde había una gran cantidad de dólares producto del endeudamiento externo, donde un personaje decía, ahora los dólares los tenemos nosotros, ¿de dónde vamos a tener los dólares nosotros? Hasta empezó en el 79 y terminó en el 80 esa ilusión. Digo, también hay que ser un poco tonto, ingenuo, pensar que a nosotros nos calza la moneda de una primera potencia. Nos sobra el peso uruguayo a nosotros. No lo sabríamos sostener. ¿Por qué? Porque nuestra economía está perforada por todos lados. No nos pertenece el petróleo, no nos pertenece la minería, no nos pertenecen los ríos, no nos pertenece la agricultura. Los puertos del Paraná, la mayoría son puertos de empresas extranjeras. Entonces, cuando vos no tenés nada, la moneda de cualquier país, no de una primera potencia, de cualquier país más o menos acomodado, te hace un desastre. Porque en definitiva, el valor de nuestra moneda es el valor del país. Y el país está siendo saqueado, entonces no podemos pretender tener una moneda de primera potencia. Lo que tenemos que solucionar es lo otro, en definitiva. El espejo de Europa es interesante, porque pone en otro, vos ves en otro, por ahí, con menos apasionamiento, con menos, digamos, con distancia, el espejo, el movimiento rápido, lo que nosotros lo hicimos lentamente, porque nosotros tardamos varias décadas en hacer este desastre, y a ello lo hizo prácticamente en 3 años. Sí, en poco tiempo. Pero el proceso es el mismo. Si vos te fijás, las cosas, los números de Alemania, de Francia, de Italia, y de Reino Unido son los mismos números de acá. Por supuesto, hay gente con mucha plata. Yo hablo de los pueblos. Los pueblos están empobrecidos igual que nosotros, donde sí, hay algunos que yo digo, ¿cómo es que los restaurantes están todos llenos? Porque no todos ganan lo mismo. Esa es la diferencia. El ministro de Educación, Jaime Persic, dijo que la educación como negocio y los vouchers convierten a los estudiantes en clientes. El ministro cuestionó estas propuestas y dijo que el país precisa fortalecer y mejorar la educación pública. Con el hashtag "La educación no es mercancía", el titular de la cartera educativa dijo que el sistema de voucher funcionó en muy pocos países del mundo. La experiencia marcó que los resultados fueron un fracaso. Los vouchers tampoco garantizan un mejor aprendizaje. En Suecia se hizo en 1992, bajó el rendimiento escolar y se produjo una caída en las pruebas internacionales de aprendizaje. Hoy casi todas las escuelas se financian con fondos del Estado. En Chile, el sistema de voucher se implementó durante la dictadura militar de Pinochet. Esto provocó el cierre de escuelas, la caída de la escolaridad y terminó en masivas protestas estudiantiles. Este sistema reduciría la oferta educativa, provocaría el cierre de escuelas, donde concurren pocos alumnos, lejos de los centros urbanos, porque no podrían sostener el costo del funcionamiento y el pago de los salarios docentes. Genera
escuelas con recursos para familias de altos ingresos y escuelas sin recursos para familias más pobres. Argentina necesita fortalecer y mejorar la educación pública. Sí, yo estoy completamente suscribo al pie de la letra todo lo que plantea. Ahora, ¿por qué no lo hace? Dejémonos de hay que hacer, no, hagámoslo porque estamos en el gobierno. Muchachos, están en el gobierno, háganlo. Vos resulta que vos vas a un secundario, un nocturno, los 2 últimos años no tienen historia. Y después se sorprende que la gente no sepa nada, no hay geografía, claro, nadie sabe nada. Bueno, acá el ministro está diciendo que se necesita fortalecer y mejorar. Que el ministro no me cuente, no me relate el problema. Y el ministro está para resolverlo el problema. Porque acá el problema no son 2 años o 1 año de la pandemia. Porque acá todos le echan la culpa. Vino la pandemia a lavar las culpas, ese gran chivo expiatorio de la pandemia. ¿Viste? Porque cuando vos tenés gente de 30 años que no entiende lo que lee, eso no es la pandemia, eso es un sistema. A ver, esto es claro, la pandemia fue 2019, 2020, algo del 21, querés también te lo agregamos, querés agregarle el 22, le agregamos el 22, pero basta. Cuando yo estoy con gente de 30, 35 años que no entiende lo que lee, eso no es la pandemia, eso es un sistema. Y ya la verdad que ministros que te cuenten lo que hay que hacer, no, háganlo, para eso son ministros. Muy bien. Confirmaron la fecha de los debates televisivos entre los candidatos presidenciales. Las elecciones generales se van a realizar el 22 de octubre. La Cámara Nacional Electoral confirmó que el debate presidencial 2023 se va a realizar entre el 1 y el 8 de octubre. En esta edición se contará con participación ciudadana. De acuerdo a lo establecido por la autoridad electoral, los debates se van a realizar domingo 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y participarán los 5 candidatos a presidente que quedaron después de las PASO. Sergio Massa, Unión por la Patria; Javier Milei, La Libertad Avanza; Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio; Juan Schiaretti, Hacemos por Nuestro País; y Miriam Bregman, Frente de Izquierda. Si hay balotaje, se va a realizar un tercer debate el 12 de noviembre, también en la sede de Derecho de la UBA. Una de las novedades es que podrán formularse preguntas que se enviarán de manera anticipada. Probablemente se harán a través de la web de la Cámara Nacional Electoral. Los detalles están siendo discutidos con los equipos de campaña de los candidatos. Muy bien. Yo te digo una cosa. A mí los debates presidenciales, la verdad que no me conforma. No, pero hay un ingrediente que dice que se pueden hacer preguntas sí, ahora. Pero a ver, ¿qué es? ¿Una hora? En todo caso, 2 horas. Vos de ahí no sacás nada. Yo estoy acostumbrado al libro. El libro que te presentaba la plataforma electoral. Sí, eso que después no la cumplían, pero viste, la verdad que para mí el debate presidencial tiene más de show que de cosa concreta. Yo estaría mucho más conforme que se hicieran 5 presentaciones, que los candidatos por lo menos tuvieran cada uno individualmente la posibilidad de desarrollar lo suyo, de explicar, que en una mezcla de los 5 que a ver quién grita más. La verdad que es esto. Ahora, dicho esto, y con los personajes que están participando, la verdad que no podrá perdérselo. Pinta para ser desopilante entre los razonamientos de Bullrich y Milei.
Massa explicando lo que va a hacer que no puede hacer ahora. Y bueno, vamos a ver qué es lo que plantea Miriam Bregman, pero que la verdad, digamos, no está apareciendo por ningún lado, no creo que sea culpa de ella, esto también es parte de los medios, que no tiene un trato igualitario. Porque dicen, oh, lo que creció Milei, bueno, darle el mismo espacio a Miriam Bregman. Sí, sí, y también va a crecer. Y también va a crecer. Ahora, sí. Si lo único se dedica a hablar de que Milei habla con el perro muerto, que la otra que no sé qué es lo que quiere hacer, y Massa que promete que va a hacer lo que ahora no puede, bueno, hay un trato injusto. Pero digo, y yo creo que la estrella de eso va a ser Burrich, ¿no? Tiene una sanata impresionante. El último reportaje que tuvo fue, la verdad, desopilante. Muy bien, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas, pero este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Los Redondos, Masacre en el Puticlub. Saludos para todos.